hoy muy bien. Yo soy Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto llamado Greta Wings, y en esta ocasión estaremos haciendo esta mini manzanita. Esta manzanita la estoy haciendo en especial para la princesa Blancanieves, que ya les he compartido antes, y si aún no la ha visto y le interesa hacerla, en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace. Para esta manzanita ocuparemos hilo de color rojo, este verde que es verde hoja. Necesitaremos también un color marrón, este en especial es el color canela. Y para este hilo, que es sinfonía número 8, ocuparemos un gancho de 2.5 milímetros. Necesitaremos también tijeras, aguja lanera y un poquito de relleno. Este será todo el material que estaremos utilizando. Y en la descripción del vídeo también les dejaré las abreviaturas que estaremos utilizando durante todo el tutorial. Y sin más, comencemos. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos. Al finalizar esta vuelta 2 tendremos un total de 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1 y 2 y ya llevamos un aumento. Hagamos uno más. 1, 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar y ya tendremos 2 aumentos, y así continuaremos haciendo aumentos durante toda la vuelta. En la vuelta 3 estaremos haciendo 3 puntos bajos y un aumento durante 3 veces, y al finalizar la vuelta tendremos un total de 15 puntos. 1, 2, 3 puntos bajos y seguido un aumento. Y esto mismo, 3 puntos bajos, un aumento, lo repetiremos 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 estaremos haciendo 4 puntos bajos y un aumento durante 3 veces, y al finalizar la vuelta tendremos un total de 18 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esto mismo, 4 puntos bajos y un aumento, lo repetiremos 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 estaremos haciendo 18 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante 6 veces, y al finalizar la vuelta tendremos un total de 24 puntos. Comencemos con 2 puntos bajos. 1, 2 y en el próximo punto un aumento. Y así continuarán repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Ahora desde la vuelta 7 y hasta la vuelta 11 estaremos haciendo 24 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta, y igual que hicimos esta vuelta van a continuar repitiendo hasta la vuelta 11.
En la vuelta 12 estaremos repitiendo 2 puntos bajos, una disminución durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 18 puntos. 1, 2 puntos bajos y seguido una disminución, y como en la mayoría de nuestros amigurumis, haremos una disminución invisible. Y así continuarán repitiendo 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. En la vuelta 13 estaremos repitiendo un punto bajo y una disminución durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Un punto bajo y seguido una disminución. Y así continuarán repitiendo un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta 13, vamos a rellenar. Coloquen relleno el suficiente, pero que puedan hacer esto, pues estaremos dándole esta formita, vean, hacia adentro, para que quede con la formita de una manzanita real. Entonces, lo que quiero decirles es que lo rellenen, pero no demasiado, que quede suavecito. Entonces, en la vuelta 14 haremos 6 disminuciones y ya así se nos cerrará la manzanita. Comencemos. Una disminución. Dos disminuciones y así continúen hasta obtener un total de 6 disminuciones. Una vez terminadas las 6 disminuciones, ya podemos retirar el marcador que estemos utilizando. Cortamos hebra dejándola un poquito larga para coser. Extraemos y con aguja lanera estaremos haciendo el cierre. Lista la aguja lanera, hagamos el cierre de esta manera. Tomamos una hebrita delantera de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro, ya llevamos 2, 3, 4, 5 y 6 y otra de adentro hacia afuera que sería la séptima. Y ahora sí, alamos bien fuerte. Vamos a introducir la aguja lanera en el centro o aproximadamente en el centro, no tiene que ser tan exacto. Y vamos a sacarlo por el centro de acá abajo. Y volveremos a introducirla hacia un ladito, donde usted lo desee, pero que quede hacia el ladito. Y la extraemos otra vez acá arriba, lo más centrado posible. Y ahora sí vamos a alar un poquito fuerte, vean, para que se nos forme la manzanita. Se nos hundirá un poquito acá arriba y un poquito acá abajo, no demasiado, vean, ligeramente. Y bueno, aquí anuden, va a ser un poquito pesado, pero se puede. Además ahí irá la hojita y el tallito, así que este nudito no se verá. Se me ha torcido el hilo. Bueno, asegúrense de que no pierda la forma la manzanita. Y una vez hecho el nudito, pues insertan la aguja y esconden esta hebra que ya no la utilizaremos más. Y vamos a dejar hasta aquí. Si les quedó alguna hebrita hacia afuera después que cortan, pues la esconden con la misma parte de atrás de la aguja lanera. Entonces vamos a dejarla por acá. Y ahora estaremos haciendo el tallito. Utilizaremos este hilo que es color canela
pero pueden utilizar también un color marrón. Y para iniciar haremos una cadena de 6 puntos. Primeramente el nudo corredizo y seguido 6 cadenas. 1, 2, no las trabajen tan apretado, ya verán por qué. 3, 4, 5 y 6. Y estaremos haciendo 5 puntos deslizados, comenzando en la segunda cadena a partir de donde terminamos, o sea, en esta no, en la siguiente, pero no tomaremos por acá adelante, tomaremos la hebrita que se forma por detrás. Vea, puede contarlo también por detrás. Aquí tenemos una hebrita por detrás y la siguiente. Ahí estaremos trabajando, vean, así queda por delante. Y haremos 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y en el quinto haremos cambio de color al color verde hoja, pero insertamos el gancho y lo dejamos listo, agarrando la hebrita de atrás. Una vez que ya lo tengamos dentro de la hebrita, vamos a cortar este hilo, no lo dejen tan cortico para que luego pueda esconderlo bien. Y con hilo de color verde hoja estaremos trabajando la hojita. Anudamos acá. Y ya listo el nudo, entonces vamos a extraer el hilo de color verde. Y así nos va a quedar el tallito. Para la hojita subiremos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y comenzaremos a tejer igual en la segunda cadena. Y de igual forma la trabajaremos por detrás, en esta hebrita no, en la siguiente. Para empezar haremos un punto bajo. Agarramos esta hebrita y hacemos un punto bajo. Y en la siguiente hebrita un medio punto alto. En las dos que sigue estaremos trabajando 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente un medio punto alto. En el que sigue un punto bajo. Y en la que nos queda un punto deslizado. Y así nos ha quedado ya terminado el tallito con la hojita. Yo estaré cosiendo todo esto a la manzanita, pero si a usted le es más fácil pegarlo, también puede utilizar pegamento y creo que sí que será más fácil. Entonces yo voy a dejar esta hebrita un poquito larga, pues la utilizaré para coser. La extraigo y ya verán cómo la voy a coser. Con aguja lanera haré lo siguiente. Voy a introducir por aquí por encima y sacar por debajo. Pero voy a sacar de entre 2 puntos porque voy a volver a insertar en el mismo lugar. Vuelvo a insertar en el mismo lugar y saco un puntico al lado de donde insertamos la primera vez, ¿vean? Aquí al ladito. Y ahora sí vamos a alar. Estaré utilizando la hebrita con la que iniciamos este tallito,
y anudaré bien fuerte. Entonces ahora lo que queda es esconder todas estas hebras dentro de la manzanita. Y para ello yo utilizaré aguja lanera, pues es mucho más fácil con aguja lanera. Cada una de las hebritas las van a introducir dentro de la manzanita. Y así nos ha quedado esta mini manzanita. Vean. Y acá les tengo a Blancanieves, ya con la otra manzanita colocada. Lo que he hecho es dar unas puntaditas. Vean, con una puntadita ya se sostiene. Miren cómo se ve Blancanieves con su manzana. Espero y le haya gustado el resultado, y si ha sido así déjenmelo saber en los comentarios y por favor compártame su resultado, ya sea por Instagram o por Facebook. En la descripción de este vídeo yo les compartiré esos enlaces. Y si desea continuar viendo tutoriales nuestros, no dude en sumarse a esta linda comunidad y de esa manera apoya este maravilloso proyecto. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la próxima. ¡Chao!